Bienvenidos a esta semilla de hoy. Ya nos estamos adentrando en los últimos capítulos del Evangelio de Lucas. En esta semilla de Lucas 23 quiero llamar la atención o llamar vuestra atención sobre algunos personajes que aparecen en este capítulo. Dice el texto, el primer versículo: entonces toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilatos. Llevaron a Jesús ante Pilatos. ¿Quién era Pilatos? Según los historiadores de la época, este Pilatos era un hombre cruel, despiadado, un hombre con un carácter fuerte. Estaba habituado a guerrear y a pelear, y que no dudaba en absoluto en matar y condenar a muerte a cualquiera que significara una amenaza para Roma. Y el Sanedrín le presentan a aquel terrible, las comillas no se pueden ver, aquel terrible enemigo de Roma, con tres acusaciones: que Jesús era un revolucionario y pervierte a la nación, que Jesús incitaba al pueblo a no pagar impuestos, que había prohibido dar tributo al César, y que Jesús clamaba ser un rey que se oponía al César, diciendo que él mismo es el Cristo, el enviado, un rey. Ninguna de esas acusaciones en la vida de Jesús fue verdad. Y ante estas acusaciones del Sanedrín presentando a Jesús diciendo: este hombre es así, lo que Jesús ve delante, lo que Pilatos, ve delante es a este Jesús, que es un hombre que ha sido golpeado, ensangrentado, cansado. Lo que ve delante de él es este hombre que está presentado como acusado. Jesús realmente ante Pilatos no se veía majestuoso. Cuando se puso enfrente de Pilatos, Pilatos no vio nada de realeza en Jesús. Por lo que yo pienso que el gobernador romano lo que fue es muy sarcástico ante lo que veía, e irónico cuando le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Tú eres el rey de los judíos? Sencillamente lo que Pilatos vio delante de él no era digno de alarma. No tenía por qué preocuparse. A este hombre que me han traído dice que es el rey de ellos. La respuesta que Jesús le dio fue muy sencilla, tú lo dices. No dio Jesús ninguna respuesta majestuosa, sublime. No realizó ninguna gran declaración, no hizo ningún milagro para poder salvar su propia vida y que Pilatos viera que este Jesús era algo más de lo que había delante de él. No hizo nada de esto. Le dio exactamente la misma respuesta que le había dado al sumo sacerdote. Y es que para Pilatos y para el sumo sacerdote no tenía respuesta más que darle que aquella que le dio aquel hombre malvado. A pesar de que en el proceso de Jesús este Pilatos intenta evitar su muerte, no tenía más respuesta para él. Pilatos, ¿qué hace? Al darse cuenta que Jesús, por nacimiento y por donde había vivido, pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remite a Herodes, se quita el problema de encima. Pilatos seguía firme en respaldar ese veredicto, esa convicción que él tenía de que no era culpable. Así que envió a Jesús a Herodes por esta razón, porque Jesús era de Galilea. Y este segundo personaje que aparece, ya el tercer personaje, ya delante del sumo sacerdote, Pilatos, y ahora este Herodes, se muestra como un curioso, alguien que está esperando que este maestro milagrero que ha oído hablar de él, pues haga algún milagrito delante de él.
El texto nos dice que se alegró mucho, pero no pensemos que se alegró porque tenía a Jesús delante. Había oído hablar de Jesús y era una buena ocasión esa para él poder saciar su curiosidad. No nos equivoquemos. Herodes no tenía ningún sentimiento genuino. No había en él una sincera búsqueda hacia Jesús. Ya tiempo antes le había cortado la cabeza a Juan el Bautista porque no le gustaba lo que decía. Parece que estaba aburrido y deseaba ver algo nuevo. Se aburría el hombre. Quizás estaba deseoso de ser impresionado, que le sorprendieran. Quizás ver el poder divino en acción y al final decir que es cosa de un milagrero, es cosa de los hombres. Y curiosamente, si Jesús apenas contestó al sumo sacerdote y con la misma poca contestación contestó a Pilatos. ¿Por qué? Porque había visto en ellos que no había una auténtica búsqueda, sincera búsqueda. En Herodes ve exactamente lo mismo. Y a pesar de que Herodes le hace preguntas y preguntas, dice el texto del Evangelio que no le contestó. Jesús entendió que Herodes era un hombre malvado como era Pilatos, superficial. Y por lo tanto, sencillamente, no tenía nada que decirle. Es también muy curioso que el texto del Evangelio nos dice que después que Herodes y Pilatos tuvieron un encuentro con Jesús, ellos dos parecía que estaban enemistados, se hicieron a partir de ese momento amigos. Y que aquellos dos tenían en común eso, que no les interesaba sinceramente quién era Jesús. Tenemos este punto que pensar, reflexionar, que si somos creyentes sinceros, es una lástima que esos dos elementos se hicieran amigos después de conocer a Jesús y nosotros que conocemos a Jesús podamos tener enemistad entre nosotros. Pero esto es otra cosa. Quiero terminar. Ahora, Lucas 23 presenta 3 grupos diferentes de personas que rechazaban y odiaban a Jesús, que no les interesaba en absoluto el mensaje del Evangelio. Debido al miedo que le tenían y a la envidia que le tenían, los líderes religiosos odiaron a Jesús. Pilato sí que sabía algo, había visto algo de quién era Jesús. Pero cuando vio que todo el pueblo pedía, crucifícale, no estuvo dispuesto a tomar una posición impopular frente al pueblo a favor de Jesús. No estuvo dispuesto a sufrir con Jesús la impopularidad. Herodes ni siquiera se tomó en serio a Jesús. Solo estaba interesado en la diversión y que este fuera un rato de entretenimiento. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un simple maestro? ¿Es una creencia que podemos usar y utilizar para nuestro beneficio? Como decimos aquí, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, nos acordamos de Dios en un momento difícil. Quizás es alguien que no es importante más que un personaje histórico. O en cambio es el bendito Hijo de Dios que a mí y a ti te redimió en la cruz del Calvario, que pagó el precio de que puedas tener hoy paz con Dios. Que el Señor te bendiga.